Estamos por comenzar nuestra conferencia. Les pedimos a todos, por favor, que tomen sus asientos para dar inicio con la misma. Ya habíamos logrado rebasar esa barrera. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto que nos estén acompañando en el primer diálogo de co-creación hacia la construcción de la reforma en transparencia en Jalisco. Estamos aquí presentes los convocantes, la Contralora de nuestro Estado, Vicente Viveros, del Comité de Participación Social, y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Y bueno, con este primer diálogo arrancamos esta construcción colaborativa con la sociedad a través de sus diferentes sectores, del sector académico, del sector social, del sector del sector empresarial, de los medios de comunicación, que es tan fundamental la participación de las diferentes universidades, de los centros de investigación. Muchísimas gracias. También están con nosotros presentes, por supuesto, el Instituto de Transparencia, su comisionada presidenta, Olga Navarro, el comisionado Pedro, que está también por acá, la regidora también del Ayuntamiento de Guadalajara, Adrián Talamantes, mi pareja y aparte magistrado, la diputada Celia de Selene, y del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, que también nos acompañan, y también de este grupo de Jalisco, por Compromisos Jalisco, por el acceso a la información, que arrancó trabajos también en el mes de diciembre pasado, Alberto Vallardo, unidades de transparencia, Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de Guadalajara, de Zapopan, Carlos Aguirre, del consejero del Instituto Electoral,
Y bueno, toda una gran cantidad de aliados estratégicos en esta agenda, en esta tan importante y fundamental agenda. Y queremos agradecerles su compromiso en la participación, pero sobre todo en este compromiso que muestran con uno de los temas más fundamentales para las personas, que es la protección de sus derechos, la protección de su derecho de acceder y de tener disponible la información pública y, por supuesto, el derecho a la protección de nuestros datos personales y dos también pilares de estos derechos, que es la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas. Estaremos realizando este tipo de diálogos, ya lo habíamos comentado el lunes pasado, en la instalación de la Mesa de Gobernanza Interinstitucional. Realizaremos diferentes foros a través de la Contraloría, a través del Comité de Participación Social y a través de la Secretaría, y no nada más en la zona metropolitana. También estaremos llevándolos a cabo intentaremos en las 12 regiones, para escuchar la voz de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco en torno a esta importante responsabilidad y a esta importante defensa de lograr contar en Jalisco, como ya lo hemos hecho, con los mejores estándares de transparencia y del ejercicio de estos derechos que nos ha caracterizado ya por casi 20 años aquí en nuestro estado, y esperemos esta construcción de un sistema que agilice la información hacia las personas y esperemos contar con un sistema que sea digno de los jaliscienses y que permita, y así lo comentaron en Guadalajara, no dar un paso atrás en la transparencia en nuestro estado, y lo comentamos también en la mesa de gobernanza, que establezcamos los irreductibles para nuestro estado. Lo que ya se ha ganado, eso no dejemos que se quite. Pepe Bautista, no sé si esté por aquí, pero si no, ya no ha de tardar en llegar. Además, hoy es su cumpleaños, entonces a lo mejor no nos acompaña, pero sabemos que también es otro de los grandes aliados de esta agenda. Pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros participantes de este primer diálogo, Augusto Chacón, quien estará moderando esta mesa. Gracias, Augusto. A Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, que nos acompañó este día en los diferentes trabajos que hemos desarrollado. Por supuesto, a Rubí, del Informador y de otros espacios también. Insisto, la visión de los medios de comunicación es fundamental, Rubí. Y por supuesto, de Rubén Alonso, un defensor de esta causa desde hace ya muchísimos años. Defensor y también de los que arrancó esta temática. Muchas gracias. Pues les dejamos el espacio. Lo que queremos escuchar son sus opiniones. Gracias. Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara y a estos diálogos de co-creación hacia la construcción de la reforma en transparencia en Jalisco, hoy jueves 20 de febrero del año en curso. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana agradece a todas las personalidades que hoy nos honran con su presencia: funcionarios públicos del Gobierno del Estado, representantes del Comité de Participación Social, representantes del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, representantes de organismos de la sociedad civil, personal académico que hoy nos acompaña, representantes de las unidades de transparencia de los gobiernos, medios de comunicación y público en general, así como de manera muy especial a quienes hoy integran nuestro panel de participantes. Sean todos bienvenidos. Finalmente, queremos agradecer a nuestro presidium que nos acompaña y que a continuación presentaré.
Le damos la bienvenida a María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Pedro Vicente Viveros Reyes, Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal. Nos acompaña Rubén Alonso González, académico de la Universidad del Valle de Atemajac. Rubí Jazmín Bobadilla, periodista de El Informador. Está con nosotros Augusto Chacón Benavides, director de Jalisco ¿Cómo vamos? Agradecemos la presencia también de Eduardo Bojorquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Y presidiendo este evento nos acompaña Cintia Patricia Cantero Pacheco, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Es momento de ceder el uso de la voz al moderador de este diálogo, Augusto Chacón Benavides. Gracias. Buenas tardes y gracias a la Secretaría de Planeación por la invitación a la Contraloría y a la Contraloría por también organizar este foro. Me gusta la idea de este diálogo porque si alguna institución podemos presumir en Jalisco que es una co-creación de autoridades y ciudadanía, es el ITEI. El ITEI fue una construcción despaciosa, lenta, complicada, pero era de todos y nos quedaba claro. De hecho, uno de los activos más importantes del ITEI, y vaya que no tiene pocos, era su Consejo Ciudadano. Un consejo actuante, un consejo que se tomaba en cuenta y que se veían los efectos del trabajo del ITEI en todos. Había una respuesta institucional a la hora de tratar de acceder a un derecho. Así que qué bueno que no sea un obituario, que sea vamos a lo que sigue, porque tenemos con qué. Y esta biblioteca llena con interesados en el tema es una muestra adecuada de lo que significa el ITEI. Y la transparencia y la protección de derechos personales y el acceso a la información, todo lo que estaba amparado en eso, que ya era familiar, era parte del panorama tapatío, es decir, el ITEI. Y todos entendíamos qué estábamos diciendo. Bien, la temática para esta mesa propuesta son los retos y las oportunidades en materia de transparencia en Jalisco, armonización normativa, innovación pública e incidencia social. Poner en perspectiva las implicaciones de la reforma en transparencia e identificar determinantes institucionales que promuevan la innovación e incidencia social en la construcción de la nueva ley de transparencia en Jalisco. Y tanto para la reforma al Poder Judicial como esta que ahora nos ocupa, el verbo preferido es armonizar. Y resulta curioso que querramos armonizar lo que sucede en Jalisco con algo que no nos gustó que nos hicieran desde México. Pero hemos usado armonizar. Yo creo que podemos muy bien, y es musicalmente aceptado, que creemos una disonancia. Ya no es estéticamente aberrante y al contrario, viene bien. Así que busquemos una ley que no choque y que sea disonante, que represente a final de cuentas lo que Jalisco es representado por todas y por todos ustedes. La mecánica es, a partir de este tema que yo les acabo de plantear, los retos, las oportunidades, la armonización, la innovación pública, la incidencia social, sin perder de vista lo que decía al principio, que no partimos de cero, que hay un patrimonio a cuidar, un patrimonio social importante, un capital social construido muy importante,
y cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para hacer su toma de postura al respecto. Y después hay unas preguntas detonadoras que la secretaria de Planeación me mandó aquí porque es muy democrática, pero ya me dijo lo que tengo que preguntar. Y esta vez tengo que detonar. Y no es la primera vez que me toca moderar una mesa donde está Eduardo Bojorquez, y yo más bien les digo y les advierto que los invito a que se inmoderen. Yo no voy a moderar nada, si puedo estimular que se inmoderen, será mucho mejor. Pero para no hablarnos como si todo el mundo nos conociéramos, voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de los tres. Rubí Jazmín Bobadilla Castañeda es originaria de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Obtuvo su licenciatura en Comunicación Pública con especialidad en Comunicación Política por la Universidad de Guadalajara. Fue voluntaria en el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Ahí hay puro voluntariado normalmente. En 2017 fue acreedora al Premio Jalisco de Periodismo y obtuvo un reconocimiento especial en la edición 2023 de este mismo premio. Actualmente se desempeña como periodista en el periódico El Informador, donde da cobertura a fuentes relacionadas con la seguridad pública, la justicia, derechos humanos, democracia y gobierno. También es colaboradora de la revista Magis del ITESO y es una usuaria habitual de la información que tiene que ser pública. De ahí su presencia aquí. ¿Qué significa eso de la transparencia en el ejercicio del periodismo? Que a final de cuentas ejercer el periodismo como lo hace Rubí es poner al alcance de la gente la información que le pertenece al público. José Rubén Alonso González, docente y académico de la UNIVA en el área de comunicación, periodista y columnista en los periódicos Siglo XXI y Público, hoy en Milenio Jalisco, es articulista donde fue redactor y editor además. Actualmente tiene la columna Apuntes. Además, en radio colaboró en Notisistema con Rubén Martín, en el programa Cosa Pública, hicieron época. En la DK con Manuel Barceló, el programa Extramuros. Actualmente conduce el programa Kairos, El Tiempo de la Noticia, en Apostolicus de Radiorama con Juan Carlos Núñez y Román Ramírez. Ha colaborado como director de transparencia en el gobierno del Estado de Jalisco, director general de comunicación social en el Instituto Electoral del Estado, así como secretario ejecutivo de la Comisión Edilicia de Transparencia y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara. Fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Jalisco, y representante de la UNIVA en el Consejo Consultivo ya mentado del ITEI. Miembro del jurado del Premio Jalisco de Periodismo y lo fue en el Premio Nacional de Periodismo, autor de artículos y libros sobre derecho a la información y transparencia como Derecho a la Información, Antología, Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental Locales, La Emergencia del Derecho a la Información, Periodismo y Derecho a la Información, entre otros. Y quizá ya no tantos recuerden que cuando el Congreso de Jalisco tenía 40 diputados y Rubén era reportero, él cubría la fuente del Congreso y era muy bien conocido como el diputado 41. Legislaba mejor que algunos de los legisladores que estaban ahí, porque eran 40. Pero que eso creo que se quedó ahora que son 38. Gracias, Rubén, por estar aquí. Eduardo Bojorquez es director ejecutivo de Transparencias Mexicanas. Hoy me enseñó que la S tiene un valor, así que yo se la coloco a su organización. No es una sola transparencia y no hay una sola mexicana. Transparencias Mexicanas. Presentar a Eduardo siempre es difícil. Él pide que lo presenten como director de Transparencia Mexicana, que es, como saben, Transparencia Internacional en México. La verdad es que su mano, su cabeza está detrás de muchas de las acciones y medidas que se han vuelto parte de la agenda anticorrupción en México y un poco más allá. A él no le gusta que lo digan, pero está detrás de los pactos de integridad, de los testigos sociales, de la medición de victimización y no solo de la percepción de la corrupción, de la concepción de sistemas nacionales de integridad, de formas novedosas de participación social como la famosísima 3 de 3, que
de la que él está detrás y delante también, detrás de incorporar la integridad empresarial, el IC 500 o la responsabilidad penal de las empresas. Tuitea poco, casi lo indispensable, sale poco en medios, yo me atrevo a decir que eso no es verdad. En privado siempre dice lo que es importante ponerse a trabajar, ama lo público, odia el desperdicio de recursos privados y públicos, y el verbo es justo, odiar, porque lo odia. Cree que la anticorrupción debe servir a las personas, no a las élites, y encuentra tiempo para imaginar futuros alternos y eventos forzadores de futuro. Y también encuentra tiempo, yo no sé cómo le hace, para venir a Guadalajara continuamente y echarnos una mano en muchísimos temas y pro bono. Además, bienvenido, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer que estés con nosotros, un placer, Rubén, un placer, Rubí. Así que, bueno, ya escucharon el tema, retos y oportunidades en materia de transparencia. En términos brutales es la desaparición del ITEI y lo que ha de pasar, que hacer. No en balde está aquí la Contralora, quien recibirá gozosa las nuevas responsabilidades y atribuciones que tiene, de la mano de Olga, que ha hecho un estupendo trabajo en el ITEI también. Así que 5 minutos para cada uno, y yo sé que está mal visto de decir ahora empiecen las mujeres, así que ustedes decidan quién empieza. Aquí estoy. Muchas gracias. Antes que nada, qué honor compartir esta mesa de diálogo con grandes personalidades, que nos acompañen también figuras tan importantes para este tema, aquí al frente, en medio, por allá atrás, todos iguales y todos bienvenidos. Pues por dónde empezar, ¿no? Me mandan a mí adelante y yo no sé por dónde empezar. Retos y oportunidades que nos trae esta, como lo menciona ya Augusto, armonización con la ley nacional de algo de lo que quizá no estemos tan de acuerdo como ocurrió. Desde los medios de comunicación, lo digo personalmente y en una opinión, fue lamentable esta decisión que se tomó desde el gobierno federal bajo una postura de decir que se estará ahorrando recursos por no duplicar funciones. Perdón, con todo respeto para el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador, en temas de transparencia no hay que escatimar recursos, porque al final de cuentas las y los ciudadanos son quienes son dueños de esa información y es a quienes debe de llegar ese trabajo que se hace para ellas y ellos. Desde el periodismo, como ya bien lo adelantaba Augusto, trabajamos muy de la mano con las solicitudes de información. De hecho, desde las universidades se nos enseña cómo acercarnos a realizar una solicitud de información, cómo hacer que una solicitud te entregue lo que tú de verdad quieres pedir, desde cuántas personas trabajan en cierta dependencia, en cierta dirección, cuánto se les paga. ¿Por qué? Porque ahí van mis impuestos como persona ciudadana. En el periodismo anteriormente, que es muy loable, se trabajaba con esta especie de filtraciones que hacían ciertas personas en dependencias para poder descubrir qué era lo que pasaba en ellas. Cuando llega el área de transparencia entre el 2000 aquí en Guadalajara y el 2002, que es cuando nace el INAI, pues sufre una revolución completamente y es cuando podemos comenzar a exigir que esta información se nos otorgue de la forma en la que nosotros la solicitamos, ¿no? Esto en el periodismo se convierte en una especie como de defensa, porque todo lo que está sustentado, en este caso en el periódico, mientras diga que fue a partir de una solicitud de información, quiere decir que es veraz, que es cierto y que es confiable. ¿Cuál es el reto aquí o el principal daño que yo puedo ver? Que las autoridades no pueden ser juez y parte. Si bien esta reforma menciona que las dependencias van a tener áreas específicas para que se pueda compartir esta información, pues bueno, siempre han tenido áreas específicas para que se pueda compartir, ¿no? Están ahí las personas jurídicas que están indicando cómo se debe de compartir la información y
¿Qué es lo que hace el INAI? Pues regula que esta información sea otorgada como la pide la persona ciudadana. Si no se la dan, el INAI está ahí para defender a la persona ciudadana, o estaba ahí para defenderla, haciendo que estas áreas le compartan a la persona ciudadana lo que ellas quieren saber. Al momento de desaparecer podríamos decir, árbitro, ¿quién es quien le va a decir al área de la misma dependencia que le tiene que entregar las cosas que le está pidiendo la persona ciudadana? Cuando tenemos ejemplos de opacidad muy claros, por decir uno de ellos, el resguardo de la información por más de 20 años de la conformación de la Guardia Nacional, que hay detrás del Tren Maya. Otro muy importante y por el que he estado desde hace algunos, pues sí, un par de años, el tema de la Universidad del Bienestar. No hay una sola solicitud de información que se haya respondido, donde se informe cuántos alumnos han salido, cuántos han terminado sus cursos, titulados, planes de ampliación. Lo único que conocemos es dónde están estas escuelas y no hay nada más de ello, ¿no? Entonces, pues ¿dónde está esta parte de decir la misma dependencia se va a regular para darte la información que quieres, cuando desde antes de que viniera esta reforma ya estaban siendo opacos, ¿no? Otro reto que vemos por aquí es que estamos perdiendo un contrapeso institucional. Siempre tener información por parte de transparencia es obligar a las dependencias a que estén dando la información de lo que ellas hacen. Si no hay quien obligue a que den esta información, ¿cómo vamos a poder hacer esta parte de balanza, de decir que sí están cumpliendo o que no están cumpliendo? Y bueno, creo que dos de las áreas que ya ahorita nos compartirán nuestros compañeros en esta mesa, que van a sufrir muchísimo por la ley, y no antes, sino hasta que empecemos a hacer este ejercicio, que en el Estado esperemos sea un ejemplo como lo fue desde el nacimiento de la transparencia, es el periodismo y las organizaciones civiles, porque las organizaciones también generan información que al final de cuentas apoyan tanto al periodismo como a las empresas como a los gobiernos, y me parece lamentable, pero tengo una esperanza de que estos ejercicios nos hagan que retomemos el camino, porque como ya lo comenzaba Augusto, no empezamos de cero, y de hecho la transparencia nació aquí, y aquí vamos a volver a poner el ejemplo para que pueda seguir circulando esta información. Gracias, Rubí. ¿El Rubén? Que tiene más noción del tiempo al trabajar en televisión. Bien, estamos en el mes de mayo próximo, vamos a cumplir 24 años de que se presentó la primera iniciativa en materia de transparencia en Jalisco y que dio pie en diciembre siguiente a la primera ley, muy cuestionada, lo que digamos, pero abrió el camino. Recuerdo que se decidió cómo hacer la ley en el Congreso, en la oficina del entonces diputado Tarcisio Rodríguez, porque estaban funcionando la ley de archivos con la ley de transparencia. Era una cosa ahí que le dijimos, oiga, ¿qué es esto? Esto es un bodrio, pero se corrigió. Bueno, curiosamente, a diferencia de ahora, de hoy, 24 años después, el impulso de tener herramientas para acceder a la información salía desde el legislativo y hoy se mueve desde el ejecutivo. Hace 24 años había una resistencia en el ejecutivo con la primera ley y sobre todo con la segunda, cuando nace el ITEI, y ahora está a la inversa, cosas de la misma manera. Bueno, un acorazado, o necesitamos ahora una atalaya. La reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales, publicada el pasado mes de diciembre, con la cual se extingue el órgano garante nacional, entre otras cosas, y pone en la misma ruta a los órganos garantes locales, como en el caso de la ITEI, nos abre un nuevo escenario. Estamos a 29 días como límite de la extinción del INAI, y a partir de ello el proceso para los órganos locales garantes.
Dos elementos están pendientes: la armonización de las leyes generales y el decreto de extinción del INAI. Lo primero, las leyes generales, que van a ser varias de las impactadas, pues marcarán una ruta a seguir, tanto en el ámbito federal como en los ámbitos locales, en sus respectivos poderes. Y en el caso de los estados, incluyamos los ayuntamientos, los órganos autónomos existentes todavía, los partidos políticos, los sindicatos y todo aquel que reciba o administre recursos públicos o realice actos de autoridad. Ahorita todavía tenemos un barco acorazado constitucionalmente de la llamada transparencia, que dejará de navegar, se pondrá en un astillero y estaremos ante su desmantelamiento. ¿Qué haremos con sus partes rescatables y servibles? ¿Otro barco? ¿O construiremos una atalaya? Cuando digo una atalaya, pues me refiero a lo que es una atalaya. Una torre hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que ahí se descubre. De la reforma constitucional se pueden destacar lo siguiente: los derechos no desaparecen, no perder de vista que son derechos fundamentales, además, enmarcados como derechos fundamentales, lo cual obliga al Estado y a todos garantizarlos y protegerlos. El modelo constitucional que se infiere de la Constitución es, primero, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información y la protección de datos queda en cada sujeto obligado, Los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados son ahora competencia de las autoridades de control interno y vigilancia o aquellos homólogos en el ámbito federal y local, las llamadas contralorías comúnmente. ¿Qué hace la reforma constitucional? Separa lo que antes estaba en un solo órgano. Y eso empieza a complicar todavía más las cosas. Con esto, pues, al quedar separadas, pues habrá que buscar un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque se pulveriza, se atomiza las responsabilidades y las obligaciones. Lo importante en todo esto hay que resaltar que los sujetos del derecho son todas las personas, los sujetos del derecho. Y los sujetos obligados son los entes públicos. Los sujetos de derecho deben de contar con elementos y condiciones para el ejercicio de sus derechos en libertad. En tanto, los sujetos obligados, valga la redundancia, están obligados y pesa sobre ellos la obligación de garantizar y proteger, mejor me hago más patrón, los derechos de todas y de todos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Planteo que hay que considerar estos principios. 1. La transparencia se construye en la medida que se garantice el ejercicio de los derechos. La transparencia como el ejercicio de derechos no es un fin, sino medio para generar condiciones de confianza mediante un diálogo y comunicación franca y abierta entre la ciudadanía y los entes públicos, el gobierno, llamémoslo, que posibilite una gobernanza. El modelo que se diseñe y construya debe partir de los sujetos de los derechos. Si el modelo surge desde los temores, cálculos políticos de grupos, tendremos un modelo endógeno de gobiernos cerrados. Con base en lo que está en la Constitución, los estados soberanos pueden diseñar modelos propios que respondan a su realidad y necesidades. Somos 32 entidades federativas y en cada entidades federativas
Pues nomás pensemos en cuántos ayuntamientos tenemos. Nada más, aquí son 125. No quiero pensar en Oaxaca, ¿verdad? Bueno, sí podemos, sí se puede. Son principios y bases lo que establece la Constitución, no topes. Y tratándose de derechos humanos, deben ser estos progresivos, sin reñir ciertamente con los principios y las bases. ¿Por qué? Porque se trata del ejercicio de derechos en México y no volver a aquellos escenarios previos en donde en Quintana Roo te pedían hasta residencia para poder solicitar información. Si las bases constitucionales están entrelazadas con principios de austeridad y eficiencia financiera y presupuestal, es factible diseñar un modelo, no voy a hacer referencia a la de iniciativa del diputado, pero le llamo así entre comillas, ITEI bis, pero en otra lógica. Ahí está el quid y el reto. A reserva de especificaciones que establezca la ley general o leyes generales, y aquí va mi propuesta, que después, algunos ya la conocen, pero la entregaré por escrito para que quede en el organismo. A reserva de lo que se presente, pues deberá abordarse por separado el acceso de información y la protección de datos personales. Considero que podría diseñarse una instancia constitucional de carácter ciudadano y participativo, ciudadano honorífico. El modelo del Consejo Consultivo nos da toda la pista y la experiencia. Aquí hay varios integrantes del Consejo Consultivo, la doctora aquí de la Universidad Panamericana. Una instancia constitucional de carácter ciudadano y participativo con los tres poderes, con los órganos autónomos y ayuntamientos del Estado. Si los ayuntamientos, siempre ninguneados e incluso ignorados desde las decisiones y tendencias centralistas nacionales y estatales, pues hoy no podemos nosotros hacerlo. No se puede diseñar un modelo del periférico hacia adentro en la zona metropolitana, como en la Ciudad de México prácticamente de los límites de Tlalnepantla para el centro, ¿no? Jalisco existe más allá del periférico, incluso es más allá del periférico. El planteamiento, pues, es un consejo de apertura institucional o gubernamental, de carácter constitucional, para que puedan estar todos los poderes, con mayoría ciudadana, como decía, retomando el modelo del Consejo Consultivo, integrado con representantes sociales, académicos de la sociedad civil, presidido por personas ciudadanas y con una secretaría ejecutiva que habría que definir, creo que le tocaría al órgano interno de control del Estado, la Secretaría Ejecutiva, porque habría que fortalecer también los órganos internos de los municipios. Entonces creo que eso ayudaría bastante. Y salvamos la de la austeridad porque ya no habría sueldos. Un órgano así posibilitaría que ciudadanía y sujetos obligados definan políticas, planes, lineamientos de evaluación y seguimiento en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Una instancia que resuelva la desarticulación y balcanización de sujetos obligados que estableció la reforma constitucional. Aquí le paro para no extenderme, mejor dialogar, porque ya ese es mi planteamiento inicial. Muy bien, muchas gracias Rubén. Eduardo. Primero que nada, muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto poder aceptar una invitación. Yo no vivo en Jalisco, así que fue una muy grata coincidencia poder estar aquí. Tengo menos canas tiene Rubén, yo tengo más canas, y soy cosecha previa al Grupo Oaxaca, así que quien se pregunte desde cuándo estoy en este tema, pues para ser exactos, desde 1998.
Y a lo mejor vale la pena que compartamos eso. Yo creo que, Rubén, creo que si hay un estado que está más que pertrechado para hacer diseño institucional y dar estas reflexiones es Jalisco. Así que no tengo ninguna duda de que van a encontrar el camino. La pregunta es el destino para mí, porque si no vamos a terminar haciendo diseño institucional y yo les diré que en lo federal estamos discutiendo un organismo público desconcentrado, que esté sectorizado a la Secretaría Anticorrupción y nos vamos a perder. Voy al destino. Lo que no logramos hacer con este tema es quitarnos la idea que había en 1998 en todo el territorio nacional de que los derechos no son para las mexicanas y los mexicanos. Que las cosas que funcionan están en otros países, en otros lugares, en otras latitudes, y que aquí nos tocó, si son ustedes elegantes van a decir, entrarle a la resiliencia, pero si son menos elegantes, aguantar como se debe este fatal destino. No fueron pocos los nos que recibí en 1998 cuando les dije que podíamos tener derechos como los países nórdicos. Fíjense qué coincidencia, Rubí, tú que has escrito, ¿no?, sobre este tema de Dinamarca lleva mucho más tiempo que la administración del expresidente López Obrador. No fueron pocos los no. En la sociedad civil, en la academia, los sesudos intelectuales de la época, ¿no?, decían, no, es que nuestra cultura política, Eduardo, citando a Almondiverba, es parroquial. Es más, me tocó venir aquí muchas veces a escuchar a sesudos especialistas decirme que la cultura política de Jalisco era una cultura política parroquial, citando a Almondiverba, y que los derechos no eran para las mexicanas y los mexicanos. Lo que necesitábamos era un gobierno eficaz, competente, y que habían perdido el camino, piensen en 1998, y que se había extraviado en algún momento por la corrupción, pero que su vocación era inequívoca, era la justicia social y el desarrollo de nuestro pueblo. Salgámonos tantito de la coyuntura del diseño institucional. Esa es la verdadera deuda que tienen los organismos constitucionales autónomos, incluido el Congreso, que también es un constitucional autónomo, con la sociedad mexicana. No nos ha hecho sentirnos portadores de derechos. Nos hace ser pedigüeños, nos hace ser sumisos, todo es un favor, nada es una obligación que dicta el artículo 1 constitucional, y no nos hemos dado cuenta, pero repetimos una y otra vez algo que a mí me avergüenza como parte de nuestra comunidad, que lo que falta es voluntad política. Si de verdad creemos en el Estado de Derechos en plural, es la obligación de los servidores públicos hacer lo que están haciendo. Es su obligación. Es el mínimo aceptable de nuestra comunidad. Ni siquiera hay lugar para la voluntad política. Pero ve cómo lo repetimos. Todavía tu generación, yo lo he escuchado, es que falta voluntad política, y te preguntan en la chacalera y en la banquetera, ¿lo que falta es voluntad política? No, lo que falta es que se cumpla el artículo 1 de la Constitución. Si quieren vamos después al 6º, pero empecemos por el 1. Yo creo que ese es parte de lo que nos quedó a deber este sistema que construimos desde los 90 para tratar de proteger derechos. No logramos convencer a la sociedad mexicana de que era eso, era su derecho, y que es la obligación de un servidor público hacer lo que hace. No ayudaron, déjenme decirlo, los premios, los concursos, porque créeme que
Una vez a la semana recibo una invitación, ¿no?, para ser jurado de transparencia en corto y de vamos a acabar con la corrupción, ahora sí, la buena es la que viene. Y los nuevos contralores sociales, ahí por cierto vamos a cambiar la figura de Tajo, ¿no?, lo sabe la Contralora, pero a nivel nacional. No nos hizo bien ese sistema de premios tontos, ¿no?, por cumplir la ley. Que te dieran un premio en el INAI por cumplir la ley. Que fuera nota, perdóname Rubí, lo has visto igual que yo, que fuera nota que tienen 100% de cumplimiento alguna dependencia, lo cual además es muy sospechoso, ¿sí? Porque que tenga 100% de cumplimiento en algo, que me avise cómo le hizo, porque somos humanos, ¿verdad? Y creo que de cara al futuro, también entiendo la necesidad de ejercer el federalismo como se tiene que ejercer y no puedo darle más que la bienvenida a estas discusiones y muchas que tendrán que tener. Pero si me preguntan hoy quién es el verdadero enemigo de nuestros diseños institucionales, somos nosotros mismos. Somos expertos en vetar y en destruir. Jamás aquilatamos la victoria. Jamás nos sentamos y decimos, oigan, esta nos salió bien, no, nadie dijo que perfecto, ni que le demos un premio para el ejercicio puntual de los derechos de las mexicanas y los mexicanos. En una especie de carrera hacia el futuro, ¿no? Tú lo sabes, nos aceleramos con el tema de la reforma constitucional para crear el INAI. Les puedo decir exactamente cómo surgió, en un foro en Guadalajara, pero de un candidato presidencial. El primer acto de campaña de ese candidato presidencial fue aquí, yo fui orador, pedí la autonomía constitucional y me dijeron, va, ¿eso es lo que quieren? Se los damos. El verdadero enemigo es la irrelevancia. Ese es el verdadero enemigo y todo diseño institucional que no vaya a resolver el problema de la irrelevancia es un mal diseño institucional. El problema es que somos, en muchas de estas conversaciones, irrelevantes para la sociedad a la que servimos. Y ese sí es el problema. Perdónenme, yo no sé si en su oficina pasa lo mismo que en la mía. Yo trabajo con un equipo de personas jóvenes. Me encantaría, yo trabajo en Transparencia Mexicana, y me encantaría que la pregunta interna fuera cómo hacer solicitudes de acceso a la información. Pero están viendo ChatGPT, ¿sí? Ya nos rebasó la conversación. Es precioso el recinto en el que estamos, pero con un matiz, ¿verdad? Todo lo que está alrededor nuestro cabe en ChatGPT. Esos son los enemigos de un buen diseño institucional. Digo, hay otros, ¿no? Los legisladores que le meten el pie a uno, ¿no? El que le da de coscorrones, el que lo regaña en la mañanera, ¿no? Digo, se los dice alguien que le hablaba a su mamá para decirle, ¿ahora qué hiciste, mi hijo, no? ¿Cuál fue la de hoy, no? Pero si pienso en serio en poner al centro a las personas, Rubén, como lo estás haciendo y como lo dice Rubí, y aunque me moleste como lo cree Augusto, ¿no tendríamos que estar discutiendo otra cosa? ¿Cómo enfrentamos a ChatGPT desde el Estado? No me refiero a regularlo, porque también ahí el Info de la Ciudad de México se metió en una trampa, ¿no? De quererle ganar a la inteligencia artificial. Me refiero a entender que las personas que forman nuestro país no están pensando ya ni en plataformas de gobierno, ni están pensando en ver cómo van a hacer solicitudes, aunque son tan importantes, créeme, ¿no? Lo sé y lo he defendido durante muchos años, sino cómo obtener lo que me importa en el menor tiempo posible. ¿Cómo hacer que algo me resuelva un problema, no que me crea un problema?
Eso no quiere decir que el periodismo de investigación no va a seguir viviendo de las solicitudes y de un trabajo muy estratégico, pero lo voy a poner en términos estadísticos porque lo medimos. Todo lo que nos importa, lo que estamos en este grupo hoy, solo le importa al 17% de la población del país. Todo lo que discutimos el día de hoy, desde la mañana en la instalación del Plan Estatal de Desarrollo hasta este momento, solo le importa al 17%. ¿Quiere decir que tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo, Rubí? No. Como organizaciones especializadas vamos a seguir moviendo el rasero y haciendo que los derechos sean progresivos. Pero si no somos capaces de incorporar en nuestro diseño esa base social de la que tanto hablamos, y se nos llena la boca, ¿no? A unos por la ruta del pueblo y a otros por la ruta de la opinión pública, a unos por la ruta de lo bueno y sabio, a otros por la ruta de qué bárbaro, qué burros son. De verdad, dense la oportunidad, por lo menos un pequeño grupo de trabajo en este estado con tanta inteligencia y con tanto talento, de pensar sí el diseño institucional, a veces se resolverá en la política, es inevitable, pero sobre todo cómo trascender el reto de lo que hoy tenemos. Y lo sintetizo en 3 cosas. Tenemos infodemia, tenemos más información de la que podemos procesar hoy, pero es información que es irrelevante para la vida pública y para la construcción de la democracia y los gobiernos. Pero estamos saturados. Entonces tenemos que idear algo que vaya contra la saturación, no contra la escasez, que era lo que nos pasaba en los años 90. Segundo, el competidor va tan avanzado, lo voy a decir por respeto al tiempo, muy cortito, ¿sí? Pero me encantaría que algún día hagamos una reunión sobre esto que voy a decir, pero larga, de un día entero, porque ¿ustedes están conscientes que la inteligencia artificial no es una tecnología? ¿Saben eso? Que la inteligencia artificial es un agente, no una tecnología. ¿Sí? Eso quiere decir que por primera vez en la historia nosotros no controlamos a la tecnología, sino que esta solución convive con nosotros como agentes. Tiene esto que acabo de decir millones de implicaciones, solo les voy a dar un ejemplo. La inteligencia artificial, yo creo que conoces bien este ejemplo, tiene un límite, no puede ver, ¿sí? No puede ver, no tiene ojos y no puede ver. Y le preguntan a ChatGPT hace 6 meses si puede descifrar un código CAPTCHA, este código que es visual para que no lo pueda desactivar un robot o inteligencia artificial. Y se pone a pensar. Y descubre que hay una aplicación donde contratas a humanos para hacer pequeños mandados. Y contratan a un humano para que lea el CAPTCHA. El humano, bastante abusado, le pregunta a ChatGPT, no sabe qué es ChatGPT, ¿verdad? Nada más sabe que lo están contratando. ¿Acaso eres un robot? A lo que ChatGPT responde, no, no soy un robot. ¿Y por qué no puedes leer CAPTCHA? Porque tengo una deficiencia visual. Y resuelve CAPTCHA. Contra eso estamos tratando, ¿sí? Y creo que no hemos dimensionado el reto que supone ético, filosófico y de relevancia social. 3 y último. Poner al centro a las personas es más difícil de lo que parece. Salud. Les comparto 2 datos que me tienen muy nervioso y normalmente no me pongo muy nervioso.
En el último reporte de la OCDE sobre confianza de las personas en las instituciones y sus gobiernos, México apareció junto a Suiza en los más altos niveles de confianza. Yo sé que hemos repetido por 30 años que la confianza viene de la transparencia y la verdad también. A lo mejor también hay que platicar sobre eso. ¿De dónde vino esa confianza? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué la población mexicana está confiando en su gobierno como si fuera el gobierno suizo sin el desempeño del gobierno suizo? Esa es la gran pregunta. Segundo dato. Vean Latinobarómetro de hace 3 semanas. ¿Vieron los resultados del Latinobarómetro? Toda América Latina desconfiando de la democracia, México en sentido contrario confiando en ella. Ni modo, me invitaron y pues a esto me dedico, ¿verdad? Lo que diseñemos para Jalisco, y ya me puse en tono de, como siempre, de voluntario, lo que diseñe Jalisco, lo que diseñemos para Jalisco, tiene que enfrentar esos 3 retos. El diseño institucional, sin duda importante, y me encanta, soy nerd, es solo una derivada de estos 3 problemas. Nos sobra información irrelevante. ChatGPT resuelve mucho mejor que cualquier organismo del Estado mexicano el problema teórico del acceso a la información. Y es un agente, no es una herramienta. Compite con nosotros. Y 3, esta idea de que la apertura trae la confianza o la aprobación, por lo menos necesita un poquito más de estudio. A lo mejor estamos en presencia de un nuevo fenómeno que tenemos que interpretar mejor. Como no soy sociólogo, puedo decirles a los que lo sean, bienvenida a la nueva sociología política mexicana, porque hay muchas preguntas de fondo que tenemos que responder. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Justamente la semana pasada, en una de las reuniones que organiza Cintia, ya no me acuerdo cuál era, aquí en Palacio de Gobierno, hablábamos de la transparencia y yo les dije, la verdad es que la inteligencia artificial va a ser obsoleto todo lo que pongamos. Y hicimos el experimento, y ya lo he platicado con Cintia, con la Contralora, con inteligencia artificial. Basta un pequeño artilugio en los sistemas del gobierno para que sepamos todo, porque lo ideal sería saber, no solo cuando hay una licitación para comprar lápices, sino cuando la dependencia hace la requisición para comprar lápices. Y aún más ideal, les decía yo, que sea parte del presupuesto, que no sea una invención, que alguien diga, están pidiendo lápices, porque tiene su inteligencia artificial que la entrenó para buscar ese tipo de cosas en el gobierno. Eso ya va a suceder, quiera el gobierno o no quiera, lo platicábamos justo la semana pasada, lo que nos ahorra algunos pasos en el diseño institucional. Porque sí, caemos en ponerle contralores a los contralores para que haya más contralores y nos den lo que están obligados a darnos, ¿no? En Jalisco, lo dijimos y tú lo sabes, Eduardo, que lo ideal era que no hubiera organismos garantes, que la simple obligatoriedad hacia los funcionarios era la garantía del acceso a los derechos, ¿no? No sucede y entonces empezamos a inventar mecanismos para obligar, haciendo a un lado otra cosa, además de lo que ya mencionabas, ya se nos hacía estéril apelar a la ética personal. Y a final de cuentas seguimos combatiendo el mismo mal desde hace 200 años, el patrimonialismo. Esto es mío porque me pertenece la información, el coche, el presupuesto, lo que sea es mío, y contra eso no hemos podido luchar porque justamente lo que mencionabas,
porque los demás nos quedamos ajenos y decimos, bueno, pues así es, ¿no? Yo no pido que me pongan, no pido que me den, sino que me pongan donde hay, a final de cuentas. Pero a final de cuentas el reto específicamente para lo que nos ocupa esta tarde, y así lo veo de las tres exposiciones de ustedes, es no perder el paso. Y la oportunidad, queda también implícita en lo que dijeron, es no perdamos el paso, que implica reconocer lo hecho, pero al mismo tiempo revisemos y hagamos lo mejor. Esa es la oportunidad que nos presenta la reforma que nos mandaron desde México. Tenemos la ventaja de que quienes son autoridades, funcionarios y funcionarios responsables de eso, aquí están y nos vemos a los ojos y nos encontramos y podemos tener ese diálogo, pero no podemos estar permanentemente dependiendo de eso, ¿no? Así que las preguntas detonadoras me parece que toman otro cariz, a partir de algo muy básico y muy profundo que hizo Eduardo, que es lo relevante es preguntarnos, no responder. Lo relevante es que de aquí salgamos con un montón de dudas que tratemos de resolver, y no con un esquema de una nueva organización o de una nueva estructura de gobierno para que nos deje acceder a un derecho que tenemos por ahí. Así, en términos y usando las preguntas que creo que siguen siendo pertinentes, ¿qué mecanismos entonces institucionales y sociales? Porque también necesitamos, y ahí está la deuda que decías, ¿no? Y es una deuda mucho más costosa, porque la transición a la democracia se quedó en eso, porque no fueron a más, porque no se preguntaron qué había más allá. Dijeron, no, esta transición está muy bien, es más, se convirtió en un sector económico, la transición a la democracia, y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿Qué mecanismos institucionales podrían asegurar la autonomía funcional? Porque a final de cuentas la Contraloría va a tener una responsabilidad legal, independientemente de ChatGPT o de Open Society o lo que sea. Sí, yo sé, pero independientemente de eso, ¿sí? O USAID o lo que sea, USAID, como decimos aquí, tendrá una responsabilidad. Esas responsabilidades, ¿cómo las tendría que gestionar ahora a la luz de esto que se ha dicho aquí? No a la luz de lo que diga la ley, ¿no? A la luz de esto que se ha dicho aquí. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué mecanismos institucionales válidos de cuáles personas que sean responsables podrán gestionar de manera diferente las responsabilidades que ahora se trasladan a la Contraloría? Así que, ¿quién quiere responder primero? Creo que lo primero que hay que recuperar es la participación ciudadana del sujeto del derecho. Yo creo que es lo fundamental. Y hago esta referencia y hay que vincularlo, hay que saber qué necesita la gente. Miren, comentaba con Vicente, bajo la base de datos de las solicitudes de información hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de Jalisco al gobierno, a las instituciones de Jalisco, y empiezo a ver qué es lo que pide la gente, no la respuesta. Digo, ¿qué necesita la gente? ¿Qué le preocupa? Al gobierno del Estado y a la mayoría de los ayuntamientos, primero, lo que más piden es información sobre multas. Piden los folios porque están tramitando multas mal aplicadas o consideran no aplicadas a nivel municipal, y por eso cuando uno ve a quién le piden más, a la Secretaría, a la Coordinación de Seguridad Pública, entonces veo Seguridad Pública, no, pues están pidiendo todas las multas. O sea, no, búsqueda sobre temas de personas desaparecidas muy poquitas, no llegan ni al 3%. Y cuando uno ve qué es lo que se pide, se ve que son estudios que están haciendo una investigación específica. Pero el ciudadano común está pidiendo eso, multas en los ayuntamientos. Y recuerdo, y me llevó a pensar rápido, y me acordé de una de las madres de la transparencia en México, María Marván.
ya es hija, ¿verdad? Cuando decía, si las unidades de transparencia vieran qué pide la gente, encontrarían ahí una mina de áreas de oportunidad, por no decir de dónde la están regando. O sea, la transparencia debe partir de las necesidades de la gente. ¿Por qué funciona también ChatGPT, Waze, todas sus aplicaciones que tienen? Y les dicen, abres Waze, vas a tu casa, ya por la hora ya sabe que a esa hora vas para tu casa o al trabajo. Porque sabe lo que estamos necesitando, conoce nuestra rutina, nos tienen bien monitoreados, ¿no? Y entonces ya por eso nos tienen la respuesta y nos la responden rápido. Claro, hay un fenómeno de burbuja, todo lo que se cuestiona, ¿no? Pero con estas herramientas de cómo están buscando información, cómo, con qué y qué información buscan, creo que el gobierno tiene, o las instituciones públicas, si vieran qué solicitan, creo que pudieran tener elementos para tener la respuesta antes, ser más proactivos, no reactivos a esperar a que me pregunten, ¿sí? Que en algún momento esto se buscaba solucionar con ¿cuáles son las principales solicitudes? No, esto ya es cosa del Pleistoceno, a lo mejor ya, ¿no? Por eso también la gente no se interesa o no participa incluso en procesos electorales, como escribía Carlos Aguirre preguntando, ¿por qué no participa la gente y baja la participación? Porque sus intereses están en otro lado y no los conocemos. Si las unidades de transparencia, los entes públicos escucharan, supieran qué están pidiendo, se adelantarían. Y creo que esto puede servir mucho, por ejemplo, a la línea. Incorporar las áreas académicas en un consejo, como lo planteo, donde estén desarrollando herramientas que ahorita son estas, dentro de 5 años vamos a estar otras, pero porque hay que estar escuchando a la gente, identificando las necesidades. La información hay que verla más allá de la información pública gubernamental. Para venir aquí necesitamos información. ¿O alguien llegó aquí sin información? De saber qué día, qué hora, dónde, ¿no? Y nos hemos dedicado a servir el mismo menú de información fundamental para todos. Y ahí tenemos artículo tal, publicar esto, por eso les vale, ¿no? Y si es una necesidad personal de grupos interesados, de colectivos, pues hay que ver qué necesitan, ¿no? Todos comemos de manera distinta, aunque hay algo básico que hay que comer, que proteínas y esto, pero escuchando, creo que con estas herramientas sí, incluso hasta terminarán siendo distintas nuestras plataformas de transparencia. Dejaríamos a un lado, si ni siquiera avanzamos en los motores de búsqueda, que ya quedó superados Google con esto, ¿no? Pues habría que pensar, yo creo que en esa lógica. Y un cambio cultural, que nos lleve un cambio cultural hacia dentro de las instituciones públicas para dejar de que el acceso a la información sea un asunto judicial. Los órganos garantes se convirtieron casi en tribunales. Las solicitudes parecen demandas, las respuestas parece que se trata de un MP que te está respondiendo, haces una pregunta y son 10 páginas para decirte que no está, o que después de una búsqueda exhaustiva no se encontró. O todavía pides algo de información y como no está en un documento, te dicen que no existe, o es respuesta cero. Digo, esos absurdos que hemos llegado. Muchas gracias Rubén. La invitación es a que no la consideremos herramienta, ¿no? Hay que pensarlo como un agente que puede estar en nuestra contra o que puede ser nuestro colaborador, un infiltrado que entrenamos para meterse a sacar información. Bueno, durante la exposición de ustedes se le dijo al público que elaborara algunas preguntas, entonces aquí están en esta urna, por supuesto transparente. Es una tómbola. Aquí nada más ministros
Aquí nada más se reparten para ministros. Entonces voy a sacar al azar y la veo. La pregunta es, ¿abren la puerta a colaborar con expertos en tecnología para crear sistemas de transparencia con código abierto, auditables por la ciudadanía? ¿Alguien quiere responder eso? A ver, cosas muy rápidas. Por supuesto, creo que hay que estar abiertos a desarrollar con otros. Pero para mantener el hilo de la conversación y la tecnología. Primer ejercicio, los expertos le ponen esto open by default, que es abierto por default, ¿no? Creo que el primer tema es ver qué información es abierta, no cuáles están obligados a publicar, sino que toda la información esté abierta, salvo algunas cosas. Es un reto intelectual, porque no es tan sencillo como hacer un artículo de obligaciones de transparencia. Segundo asunto, por ejemplo, hay temas que estamos viendo que funcionan muy bien, y aquí hay buenos abogados, estoy seguro de que encontrarán cómo resolver este dilema, pero ya está operando en ciertos países. Un contrato, por ejemplo, con el gobierno, para que inicie su validez, tiene que ser público. Si no es público, no empieza a ser válido. Entonces no le puedes cobrar al gobierno si el contrato no es público. Vean cómo me estoy saliendo de la trampa de las leyes de transparencia, ¿no? Que son transversales a todo el gobierno. Rubén, creo que bueno, seguro no la pescaste, ya la tenías muy pensada, pero al vuelo, hay por lo menos que distinguir entre dos usuarios, el usuario masivo y el usuario especializado. Y aunque en términos de derechos no hay dos derechos para unos usuarios y para otros, en términos de organización administrativa sí. Puede haber, yo creo que las que tienen que cambiar profundamente, a ver si coincides, son las direcciones, sí, Rubí, no, son las direcciones de comunicación social, que son previas a la lógica de la transparencia. Están en el amarre, en la protección, en yo te doy la palabra a ti, te manejo, ¿no? A ti sí te lo voy a dar, a ti no te lo voy a dar. Yo creo que podríamos hacer una revolución si pensáramos que son actores centrales para que un usuario especializado pueda obtener mejor información y que como último recurso tenga que pasar a otros lados. Pero yo creo que no lo hemos ni siquiera discutido. Seguimos con una inercia, ¿no?, sobre la idea de cómo son las direcciones de comunicación social en el país de hace mucho tiempo. Otra cosa rápida, tecnológica. Si tuviéramos que hacer rallies, que les encantan hacer rallies y hackatones, ¿no? Como lo nuestro es el evento, no el proceso, lo que nos gusta es tener eventos, pasemos a los procesos, pongamos a competir al gobierno con ChatGPT, a ver quién nos entrega mejor la información que necesitamos, ¿sí? Y si no, ahí está el conflicto, ahí es donde tienes que entrar al aparato del Estado, pero no lo hemos puesto a competir. Pensamos que ocurren en dimensiones paralelas y no, están ocurriendo para el ciudadano en la misma dimensión. Hay bases de datos públicas, por ejemplo, que son más relevantes, pero que están en manos privadas. La de Waze. A mí me parece mucho más importante que los ciudadanos podamos acceder a las bases de datos de Waze que a las de la Secretaría de Seguridad o al área de vialidad, que deben de estar en un estado que no te quiero describir, Rubén. Me encantaría, ¿no?, para pensar. Y la última, esta es una cosa que repetimos mucho. Yo sueño con que de verdad algún día hagamos esto que voy a decir. Está en todos los libros, ¿eh? No crean que no está. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Esa pregunta, para los que estudiaron administración pública o gobierno, es el paso 1 de los 8 pasos de Eugene Bardak sobre la política pública. El 1, ¿no? Oye, ¿qué problema quieres resolver? Y a partir de eso subordinas todo lo demás. Yo no creo que el problema sea detectar la corrupción desde el periodismo.
Lo que queremos es que se reduzca la corrupción y un medio para hacerlo es el periodismo de investigación. Pero lo que nos importa no es exhibir a las fiscalías, es que funcionen las fiscalías. Y creo que no estamos organizando nuestro trabajo alrededor de un problema que queremos resolver. A mí me inquieta la desigualdad en México y voy a poner todo lo que tenga en mi cabeza y alrededor para que la agenda de acceso a la información contribuya de alguna manera a reducir la desigualdad en el país. Pero si no tenemos claro el problema, vamos a pedir de todo, ¿no? Es una feria de qué se te ocurrió hoy en la mañana que podría ser relevante conocer. Por eso creo que hay que distinguir entre usuarios especializados, que lo que están buscando es una cosa muy sofisticada. Me tocó trabajar con una tapatía y con un periodista del New York Times que ganaron un par de Pulitzers por un trabajo sobre cierto autoservicio, Walmart, ¿no? En cierto lugar del país, 40 lugares del país. Y las solicitudes estaban muy bien pensadas porque estaban pensadas para resolver un problema, no para dar la nota. Por eso cuando uno es con los que escriben para el Pulitzer, escriben para ¿cuál es el problema que quieren resolver? ¿Cómo me gano un Pulitzer, verdad? No si doy la nota mañana en el New York Times. ¿Sí? No hay periodista de investigación que haya ganado un Pulitzer que no esté tratando de resolver un problema complejo, no una inquietud social. ¿Sí? Y dije que era la última, pero voy a jalar la hebrita, ¿no? de algo que dijo Rubén y que creo que es muy importante y es donde la tecnología es clave. Quienes trabajamos con ciencias de la complejidad tenemos un acrónimo que hoy tiene una fama dudosa, pero lo tengo que usar. CPC, que no es Comité de Participación Ciudadana. ¿Sí? En ciencias de la complejidad, lo que hacemos es cuantificar, predecir y controlar. Lo que nos interesa no es el momento presente, sino la trayectoria futura, ¿no? A mí lo que me interesa saber es cuál va a ser la solicitud, no cuál fue la solicitud solamente. Si la cuantifico en el pasado para tratar de adelantarme, ver la trayectoria y cachar la solicitud del futuro. Por eso, cuando muchos colegas estaban discutiendo las leyes de transparencia, salió Transparencia Mexicana y dijo, oigan, ya estuvo. Y se acuerdan de la X, tú te acordarás, Rubén, ¿no? Dijimos, los estados con más transparencia son también los más corruptos. Nos tenemos que detener, ya se nos fue, ¿sí? Vámonos al siguiente tema, y al siguiente tema, y al siguiente tema. Son ciencias de la complejidad básicas, ¿no? Cuantifica, hace una predicción y controla. Ya sabemos, tenemos 30 años de estadísticas sobre este asunto. Sabemos exactamente hacia dónde se van a mover las solicitudes de acceso a la información y las necesidades futuras. Hoy en la mañana le decía a la pobre Luna, una jovencita que nos acompañó en un presidio, una niña de 11 años, 13, 11, bueno, ven, ya hay infodemia aquí también. Nos dice, le dije a la niña, me da mucha pena decirte esto, Luna, pero ya se acabó el bono demográfico. ¿Sí? Tú eres la última generación de jovencitos que va a haber en el país. Todos los demás nada más van a envejecer. Oigan, ya sabemos que nos van a preguntar. Nos van a preguntar sobre el gasto en geriatría, sobre la hemodiálisis, sobre cómo compra el gobierno la hemodiálisis. No hay de otra. Tenemos diabetes, obesidad mórbida y estamos envejeciendo. Ya sabemos a dónde vamos. No quiere decir que los niños con cáncer no me preocupen, esa es la especialización. Ya sabemos que el país está envejeciendo muy rápido. Nos van a preguntar, perdónenme que lo ponga en estos términos, cosas de viejitos, ¿sí? ¿Dónde venden bastones, no? ¿Me lo va a poder dar el Instituto de Rehabilitación? ¿Cuánto cuesta una silla de ruedas? ¿El Estado va a tener sillas de ruedas? ¿Va a poner rampas? Lo simplifico con ánimo de pedagogía y también de la tarde ya del día, y hemos estado todo el día trabajando todas y todos.
Pero eso es lo que pueden hacer las tecnologías. No es el open source solamente. Por supuesto, bienvenido el open source. Es la predictibilidad del modelo. Eso es lo que describió Rubén. Sara sabe exactamente qué les va a gustar en el próximo verano, porque si no, no podría mandarlo a producir. Tiene 7 temporadas, no 4, ¿sí? 7 temporadas al año. Y está midiendo todo el tiempo la data, todo el tiempo, de las redes sociales, de su propia estadística de ventas, para imaginarse que nos van a gustar los pantalones guangos. No digo que sea fácil hacer esto desde el gobierno, de hecho creo que es un gran reto. Si lo pudiéramos hacer, hubiéramos corregido el problema de pensiones y otros muchos más. Pero por lo menos hay que intentarlo. Hay que intentar adelantarnos a la demanda futura, que probablemente también va a tener escándalos. Ya sabemos dónde van a robar, ¿sí? En Sinaloa va a ser en la compra de maíz. Ya no importa cuando vean este tweet, ¿sí? Ya sabemos que van a robar en farma, porque van a crecer el número de fármacos. Ya sabemos que van a hacerlo ya sabemos. Pero no estamos diseñando soluciones a un problema, estamos creando problemas para un artículo de la ley. Gracias. Y bueno, lo que Eduardo quiso decir es que sí están abiertas las puertas. Claro, yo lo respondo, por eso hay diálogos con creación, ¿no? Sí están abiertas las puertas. Bueno, un comentario y abundar, miren, ¿recuerdan cuando estaban haciendo obras acá por San Jacinto del Chiapa? Y que los vecinos, y que si era para unos edificios, entrevistaban a la gente, a los vecinos. Y curiosamente, ese caso, como cada vez que entrevistan a un vecino, que hay un conflicto social, siempre es que no tienen información. Así de simple. Es que no sabemos cuándo, qué van a hacer, quién, y bueno, digamos, eso es lo inmediato, pero de manera predictiva, en el periodismo, decía Sergio René y otros compañeros, a ver, los periodistas sabemos el 80 hasta el 90% de qué vamos a escribir todo el año. Es predecible, ¿eh? Sabemos, llega Semana Santa y Cuaresma, vamos a estar escribiendo del pescado y que suben, a ver, ya lo sabemos. El resto es que de repente surge un relajo, sea porque explota algo, ¿sí? Pero aún eso resulta predecible, ¿eh? En muchas cosas. Si vinculamos la comunicación, un nuevo replanteamiento de la comunicación social, si en las unidades de transparencia, más que abogados, que se necesitan en algún caso, sean comunicadores que estén leyendo el ritmo de la sociedad, se pueden anticipar a necesidades. Ya sabes que te van a pedir de esto. Sacas un proyecto de construcción de la línea 4, sabes que te van a preguntar de eso. Entonces ya te adelantas y lo publicas. Incluso ayuda a tomar previsiones propias de los órganos internos de control. O sea, nos vamos previniendo. Claro, si le metemos más poco, pero es un diálogo, por eso hay que escuchar qué necesita la gente y nos da pie a qué va a necesitar la gente. Por eso creo que necesitamos más comunicadores que abogados, por la formación, no es que sean malos, ¿no? Cuando se estaba armonizando la ley aquí, en una propuesta era redefinir el perfil del titular de la unidad de transparencia y darle más carácter de comunicación y que conozca la administración. No, pues ganaron los abogados, porque lo ven como demanda cualquier solicitud. Rubí. Yo quiero agregar algo que parece que está aquí, pero no lo hemos abordado como tal. Ya lo decía Eduardo, o sea, solo el 17% de las personas o de la ciudadanía se interesa del tema de la transparencia, ¿no? Y vinculando aquí con lo que nos dice Rubén,
Pues entonces, ¿cuál es el reto primordial? Bueno, hacer que las personas se interesen en preguntar, ¿no? O sea, pienso que a lo mejor mi mami, que nos acompaña aquí, quiere saber cuándo llegan las medicinas que necesita, tiene 3 meses que no se las surten, va y pregunta al hospital, pero ella puede preguntar a través de transparencia. ¿Y quién le acerca a ella o quién le dice que es sencillo, que las unidades tienen la obligación de darle esa información? Ella tiene herramientas para exigir que estas medicinas se les surtan, y ya después que lleguen los medios de comunicación, y entonces ya después nosotros también preguntamos esto y lo otro. No, ¿cómo hacer que todas las personas sepan que tienen este derecho y que no tengan miedo de preguntar por decir, es que hay trámites, hay burocracia, hay una plataforma que yo no entiendo, no sé cómo preguntar, no sé qué hacer? No, lo que tenemos que hacer, el reto es que las personas sepan cómo funciona, o que sea más fácil y menos burocrático, hacer que las personas se acerquen a la transparencia, porque no nos podemos quedar con este dato, perdón, yo sé que ustedes lo miden, pero no nos podemos quedar de decir, solo el 17%, gracias, solo vamos a trabajar para el 17%. Al contrario, el reto es hacer que más personas se interesen, para que entonces ya no tengamos esta necesidad, como lo mencionaba hace un momento, de tener un árbitro, sino que las personas mismas vayan exigiendo que esta información ya esté pública, que es también como nos decía Rubén, ¿no? Bueno, pues, sí, el destino, y tú no nos engañaste cuando dijiste hablemos de destino, está claro, al menos apunta hacia un lado, pero aquí nos interesa el acceso a la información. Ese es un asunto, un derecho que tenemos que cuidar. Y otro que aparece muy de la mano de lo que significa positivamente la inteligencia artificial, pero que es un gran peligro y es un gran reto, que es la protección de datos personales. Y ahí sí necesitamos una mano dura que tenga control sobre eso, y eso también hay que revisarlo. No todo es beneficioso a partir de la tecnología, pero ahí está eso. Sí, no caigamos en aquello, tú mencionaste a los sociólogos, de cuando no puedas con la coyuntura, súbete a la estructura, ¿no? Aquí la coyuntura es, perdemos un órgano garante y hay vías de escape para que esos derechos se garanticen, pero hay que tener cuidado. Y la mirada pública es un buen mecanismo. Pero aquí está otra pregunta de quienes nos acompañan, y dice, ¿cómo garantizarán que la transparencia no sean solo documentos aburridos, sino también para saber en qué se gastan los fondos públicos de cultura? Queremos ver claridad en proyectos artísticos, no solo en proyectos físicos. ¿Quiere alguno de ustedes aportar? Estás acumulando millas, ¿eh? Felicidades, Eduardo. Creo que es un gran tema y creo que hay que responderlo. Voy a tratar de hacer una analogía a ver si les sirve. Ustedes saben que la red compartida, que es el proyecto nacional para integrarnos a todos a Internet y hacerlo por las radiofrecuencias, tiene 0 pesos en el presupuesto de egresos de la Federación. No es que le recortaron, es que los temas más complejos del Estado, como la cultura, los intangibles y otros, o las concesiones, no aparecen en el PEF, porque no se trata de dinero que pone el Estado. Lo que está poniendo es el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Entonces, si le preguntas a un funcionario, oiga, ¿cuánto tiene de presupuesto para...? Va a decir, 0. Oiga, ¿cuánto vale el espectro radioeléctrico? 7,000 millones de dólares. Me encanta la pregunta de cultura y la de los intangibles, porque realmente otra de las cosas que tenemos pendientes y que no logramos hacer en estos 24, 30 años, es compartirle a la población que lo grande que controla el gobierno es la economía, no el presupuesto. El presupuesto es una preocupación burocrática. ¿Cuánto me va a tocar a mí? ¿Cómo lo vas a repartir? La cultura tiene un tema similar. Entiendo que aquí están hablando de presupuesto, ¿sí? En la pregunta específica, ¿no?
cómo se lo gastan el presupuesto, y está bien, eso es rendición de cuentas y eso es apertura, y creo que hay que entrarle al tema en particular. Pero la provocación intelectual me lleva a decirles, no, hombre, lo que no está en el PEF es lo realmente caro. Si estaba difícil en documentos, imagínense cuando estamos hablando de la economía y no del presupuesto, que para muchos es lo mismo. El presupuesto y la economía, muchos colegas tuyos, ¿no? Están machacando y machacando el presupuesto, pero no entienden la economía, pero están en el presupuesto, ¿sí? No lo quiero complejizar, pero creo que una buena legislación en la materia tiene que ir sobre una pregunta bien compleja, ¿no? No qué dice el sistema de información o el documento, sino cuál es la materia de la agencia. Es tan abstracto lo que estoy diciendo, y me hago cargo de ponerlo en la mesa, porque sé que aquí hay personas talentosas que le van a entrar, que también creo que tiene que haber una agenda de apertura gubernamental por sector y tema, porque no es lo mismo regular las telecomunicaciones que entregar obra pública. No es lo mismo la cultura y los intangibles, que por cierto se compran desde el Estado compra muchos intangibles, que comprar liquid paper, porque aunque no lo crean, seguimos comprando liquid paper, ¿sí? O sea, todavía el Estado mexicano compra, ¿no? Bueno, en el judicial compran carpetas y archivos para carpetas que podrían haberse reducido 30% e hilo, porque es la tradición, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no lo hacen más pequeñito? Ah, no, estás tocando la fibra más sensible del Poder Judicial. El hilo para hilar la carpeta. Aguas con los intangibles. Cuando estén pensando en la legislación del Estado, no solo piensen en documentos, en sistemas, sino en que hay una agenda sectorial mucho más compleja, ¿sí? Cuencas hidrológicas, temas que tienen que ver con regulación. A mí me interesan más las concesiones que los contratos por de formación profesional, ¿no? Porque los contratos son finitos, las concesiones pueden durar mucho más tiempo. Y dense la oportunidad de repensar también ahí, a partir de esta pregunta, que la agenda no es sobre documentos y sistemas, sino sobre lo que regula el Estado. Sí, estupenda reflexión. Parece que Octavio Paz ya se quiere dormir, entonces ya solo saqué una pregunta, la voy a proponer y creo, Rubí, que serás la indicada para responderla. Si el gobierno contrata más autobuses eléctricos, ¿cómo sabemos si las licitaciones son justas? No queremos que la transparencia sea solo para culpar al conductor cuando hay fallas de raíz. Bueno, en esta pregunta un poco retórica, pero que espero haber comprendido, pues volvemos a la parte fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé qué pedir? Porque ¿qué es lo que quiero yo que me respondan, no? Si yo, ciudadano, veo, y siguiendo en esta lógica de los trenes, que no importa que haya más autobuses o más trenes eléctricos, si yo no estoy pudiendo llegar a tiempo a casa o si de todas formas siempre van llenos, entonces, ¿cómo cambiamos la pregunta para que nosotros seamos quienes le demos esa, pues no sé cómo decirlo, ese motor al gobierno para comentar, oye, es que no solamente se trata de que compres más cosas, de que las gastes el presupuesto que tienes, sino que me beneficie a mí? Y aquí volvemos otra vez al poder que tienen las personas ciudadanas, que son las que viven y padecen las circunstancias de las acciones generadas por los gobiernos. De nueva cuenta, tienen ustedes y nosotros como personas ciudadanas el poder de exigir que no solamente se esté gastando el recurso de tal o cual forma, sino de incidir en que éste se gaste en beneficio de nuestra vida diaria, ¿no? Es lo que yo podría responder. Así es, de eso se trata. Creo que esta pregunta, todas las preguntas nos hacen ver
que no es un tema estéril, que la transparencia es un tema vigente, que tiene que ver, como dice Rubí, con la vida de las personas, no solo de la relación de las personas con el gobierno y con su entorno. Sigamos dialogando al respecto. Ha sido muy, muy rico. Pusiste una vara alta, Eduardo, muchísimas gracias. Sin duda, tenemos muchísimo que reflexionar. Me preocupa que hayas dicho cuando vayan a legislar. Pensé que ibas a decir cuando vayamos a legislar, pero bueno, sí, te equivocaste. Muchísimas gracias, ha sido enriquecedor. Gracias por invitarme a moderar, Eduardo, Rubí, Rubén, un privilegio y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Buenas noches. De esta manera concluimos con nuestro evento. La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco agradece su presencia y les desea una muy bonita tarde.